Antes que nada quiero decirte algo que no es casualidad. Si estás escuchando estas palabras, no es porque estabas aburrido o porque YouTube te lo recomendó por accidente. Fue el Espíritu Santo quien te trajo hasta aquí, y Él me envió para advertirte algo que podría salvar tu vida, o ignorarlo y perderlo todo. Esta advertencia no es para todos, es para quienes todavía tienen un corazón que puede ser quebrantado. Y aunque sé que muchos se burlarán, otros lo ignorarán y algunos hasta se enojarán, tú estás aquí porque Dios quiere hablarte hoy. En los últimos años, he visto cómo muchísimos cristianos viven con una fe superficial. No es que no tengan Biblia, es que no la abren. No es que no tengan tiempo, es que no la priorizan. No es que no escuchen de Dios, es que sus oídos espirituales están cerrados. Quiero contarte algo que me pasó y que hasta hoy no puedo borrar de mi mente. No fue un sueño cualquiera, fue una experiencia tan real que me hizo temblar. Estaba en mi habitación de noche. No había ruido, no había distracciones, pero algo, o mejor dicho, alguien me despertó. Sentí un peso en el aire, como si el cielo entero estuviera observándome. No era miedo humano, era algo que no puedo describir con palabras. Entre dormido y despierto, vi algo frente a mí. No eran ángeles, ni rayos, ni un túnel de luz. Era una Biblia abierta, y un versículo en medio de sus páginas brillando como fuego puro. Quise leerlo, pero no podía. Solo escuchaba una voz interna, profunda, que me decía, aquí está, pero nadie quiere verlo. Ese momento me atravesó como un rayo. Sentí que Jesús mismo me hablaba. Muchos dicen que me siguen, pero no hacen lo que les mando. Mis manos sudaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Y entendí algo que nunca había querido aceptar. Mi fe era una fachada. Sí, iba a la iglesia. Sí, decía amén en cada oración. Sí, publicaba versículos en redes, pero mi corazón estaba vacío. La visión cambió. Vi una iglesia enorme, pero estaba en llamas. Afuera, cientos de personas la grababan con sus teléfonos como si fuera un espectáculo. Nadie corría a apagar el fuego. Nadie lloraba. Nadie oraba. Y de pronto lo entendí. Esa iglesia era el símbolo de miles de cristianos viviendo una destrucción espiritual, sin siquiera darse cuenta. Ese versículo que no pude leer era la única llave para evitarlo. Y yo lo había ignorado toda mi vida. No por ignorancia, sino por elección. Desperté y vi el reloj, 3:17 de la madrugada. Tenía el rostro mojado de lágrimas. No por miedo, sino por vergüenza, porque Dios me había mostrado algo que no podía callar. A la mañana siguiente, tomé mi Biblia con manos temblorosas, no como quien agarra un libro, sino como quien sostiene una sentencia de vida o muerte. Y entendí algo. La mayoría no escuchará este mensaje, pero tú todavía puedes. Porque hoy, mientras oyes esto, tu vida espiritual puede estar al borde del fuego, y ni siquiera lo sabes. El Espíritu Santo me dijo, diles que el tiempo se acaba, que mi palabra no es opcional, que lo que viene, no todos lo soportarán, que su fe debe ser real, no de apariencia. Y ahora que te lo dije, ya no podrás decir que no fuiste advertido. Cuando cerré la Biblia esa mañana, algo dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. Ya no podía vivir como antes, no después de lo que vi. Pero lo más fuerte no fue la iglesia en llamas, sino lo que vino después. Esa noche, mientras oraba pidiendo claridad, tuve una segunda experiencia. No estaba dormido, pero tampoco despierto del todo. Era como si Dios me hubiese tomado de la mano y me llevara a ver algo que estaba a punto de suceder. Caminaba por una calle oscura. A mi derecha había casas con ventanas iluminadas, gente comiendo, riendo, como si todo estuviera bien. Pero cuando me acercaba, podía ver a través de las paredes. Y lo que había dentro no era vida, era tinieblas. Vi familias enteras hablando de Dios, pero sin Dios en su corazón. Vi Biblias llenas de polvo,
abiertas solo como decoración. Vi oraciones repetidas como frases vacías, sin amor, sin entrega. Y entonces lo escuché. Era la misma voz que había sentido en la visión anterior, pero esta vez sonaba con dolor, como un lamento profundo. Se llaman míos, pero no me conocen. Se llaman cristianos, pero no me obedecen. Y el tiempo se está acabando. Seguí caminando y llegué a un gran portón. Del otro lado había una multitud, pero no era una celebración. Todos tenían la mirada perdida, como si no supieran a dónde ir. En sus manos sostenían teléfonos, agendas, compras, todo menos la palabra. Y ahí lo entendí. Cuando llegue el momento, no habrá excusas, y las manos vacías no podrán sostener la salvación. De repente, una luz intensa iluminó el cielo. Pensé que era el amanecer, pero no. Era el inicio de algo que no sé si llamarle juicio o revelación. Todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, no físicamente, sino espiritualmente. Y sentí que Dios me decía: esto es lo que vendrá para quienes vivan de apariencia. No porque yo lo quiera, sino porque ellos eligieron estar lejos de mí. En ese instante, el fuego que había visto en la iglesia comenzó a expandirse. Primero, quemó los edificios, luego los rostros, y después, lo único que quedó fue un silencio que me desgarró por dentro. Desperté agitado, con el corazón golpeando mi pecho. No era una pesadilla cualquiera. Era un mensaje sellado en lo más profundo de mi espíritu. Entendí que lo que había visto no era solo para mí. Era para todos los que todavía creen que seguir a Jesús es una etiqueta, no una entrega real. Y aquí estás tú, escuchando estas palabras. No sé si crees o dudas, si vives encendido o si tu fe está en piloto automático. Pero lo que sí sé es que Dios te está advirtiendo ahora mismo. Porque pronto, muy pronto. Porque pronto, muy pronto, las advertencias que hoy parecen exageraciones serán realidades que nadie podrá detener. Y el peso de ignorar la voz de Dios será tan insoportable que muchos buscarán un segundo chance, pero ya no lo habrá. Aquella noche, después de despertar de esa visión, me quedé sentado en la orilla de la cama, con las manos en la cabeza. No podía llorar, ni siquiera podía orar. Era como si todo lo que había creído que entendía sobre la fe se hubiese roto en pedazos. De repente, recordé el versículo que había visto ardiendo en la primera visión, ese que no pude leer. Era como si ahora estuviera frente a mí, pero seguía borroso, como oculto tras una cortina invisible. Y mientras intentaba recordarlo, escuché dentro de mí una frase que hizo que mi piel se erizara. La oscuridad más grande no está en el mundo, está en los que creen estar en la luz. Sentí un nudo en la garganta. No podía evitar pensar en todos los amigos que conozco que un día dijeron sí a Dios, pero hoy viven como si nunca lo hubieran hecho. Recordé a familias enteras que oran antes de comer, pero nunca buscan realmente su presencia. Y me di cuenta de algo. El enemigo no siempre te destruye con pecado visible. A veces lo hace con una comodidad que adormece tu espíritu. Volví a acostarme, pero en cuanto cerré los ojos, el escenario cambió otra vez. Estaba en una especie de plaza inmensa, repleta de gente. Todos miraban hacia una gran pantalla que proyectaba mensajes, noticias y entretenimiento. Pero detrás de esa pantalla había fuego, un fuego que consumía todo lentamente, sin que nadie se diera cuenta. Y escuché al Espíritu Santo decirme: así es el mundo ahora, entretenidos, distraídos, mientras el fuego avanza. Entonces vi algo que me estremeció más que cualquier otra imagen. Algunos de los que estaban allí tenían Biblias en las manos, pero las usaban para cubrirse del fuego como si fueran un escudo físico. No las abrían, no las leían. Era como si pensaran que solo con tenerla en la mano ya estaban a salvo. Y de repente, esas Biblias comenzaron a quemarse. Corrí hacia ellos, tratando de advertirles, gritando que la única manera de salvarse era abrirla, leerla, obedecerla.
pero mis palabras no salían. Era como si mi voz estuviera bloqueada. Y ahí lo entendí. Llegará un momento en el que no podrás advertir, ni enseñar, ni corregir, porque el tiempo se habrá terminado. En ese instante, el cielo se oscureció. La multitud comenzó a dispersarse, pero no corrían hacia la luz, corrían hacia la misma oscuridad que los consumía. Y una frase resonó como un trueno en todo el lugar. Lo que no buscaste en el tiempo de gracia, no lo encontrarás en el tiempo de juicio. Desperté con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. No era miedo, era una urgencia que no podía ignorar. Sentí que Dios me estaba diciendo: diles lo que viste, no calles, no endulces el mensaje, porque muchos necesitan despertar antes de que sea tarde. Y aquí estoy, contándote todo esto, no para asustarte, sino para sacudirte. No para que admires mi experiencia, sino para que corras a tu propia intimidad con Dios. Porque si estás escuchando estas palabras, no es coincidencia. Es porque todavía hay tiempo. Pero ese tiempo se está acortando. Y no sé si esta será la última vez que Dios me permita advertirlo. Lo único que sé es que la próxima visión quizás ya no sea una advertencia, sino el cumplimiento de todo lo que he visto. Pasaron los días después de aquella noche, pero la sensación no se fue. Podía estar en medio de una conversación, en el trabajo o simplemente caminando por la calle, y de pronto, esa imagen de la plaza, del fuego, de las Biblias ardiendo, volvía como una película grabada en mi mente. Era como si Dios no me permitiera olvidarlo, como si cada latido de mi corazón fuera un recordatorio. Todavía hay tiempo, pero no mucho. Comencé a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que la gente pasa horas en redes sociales, pero no puede pasar ni 5 minutos en oración. La facilidad con la que llenamos nuestras vidas de ruido y lo difícil que nos resulta encontrar un momento para el silencio con Dios. Y lo más inquietante, como hasta dentro de la iglesia, muchos se han vuelto expertos en hablar de la Biblia, sin nunca vivirla. Recuerdo una tarde, mientras oraba en mi habitación, que sentí claramente que debía arrodillarme. No porque fuera más espiritual esa postura, sino porque mis rodillas necesitaban sentir el peso de lo que estaba pidiendo. Y en ese momento, la voz del Espíritu Santo se hizo tan clara que me quedé inmóvil. La generación que ignora mi palabra será la generación que me buscará cuando ya no pueda encontrarme. Esa frase me atravesó como una espada. Vi delante de mí una secuencia rápida de rostros, jóvenes, ancianos, familias enteras, todos corriendo, buscando algo, gritando: Dios, respóndenos. Pero el cielo estaba cerrado, no porque Dios hubiera dejado de ser misericordioso, sino porque ellos habían despreciado su voz mientras la puerta estaba abierta. Volví a llorar, pero esta vez no era por miedo a mí mismo, sino por todos ellos, por aquellos que, tal vez sin saberlo, están viviendo sus últimos días de oportunidad. Entonces, mientras aún estaba en oración, sentí como si mis manos se encendieran. No físicamente, pero sí en el espíritu. Era como si Dios pusiera en ellas un libro. Y cuando lo miré, era la Biblia, pero no estaba impresa en papel, sino escrita con luz. Cada palabra brillaba, y mientras la abría, el versículo que tantas veces vi ardiendo apareció, pero todavía no podía leerlo por completo. Solo distinguía unas pocas palabras. No todo el que me dice: Señor, Señor. En ese momento, mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que ese pasaje estaba en Mateo y que Jesús lo dijo para advertir que muchos creerán estar seguros, cuando en realidad nunca le conocieron de verdad. Era como si Dios me estuviera diciendo: este es el mensaje, esto es lo que debes gritar. No suavices nada, porque las almas están en juego. Y entonces, la visión cambió de nuevo. Me vi en una gran iglesia, llena de personas cantando con las manos levantadas. Todo parecía perfecto,
hasta que las luces se apagaron y un viento fuerte comenzó a soplar dentro del lugar. Muchos siguieron cantando, otros se miraban confundidos y algunos empezaron a salir. Pero los que quedaban comenzaron a ser marcados con un sello invisible. Unos lo recibían con gozo, otros intentaban borrarlo de su piel, pero no podían. Escuché la voz de Jesús decir: no es el momento de cantar con los labios, sino de adorar con la vida. Los que me conocen me seguirán aunque se apague la música. Los que no, buscarán otra canción que les calme la conciencia. Ahí comprendí algo que me quebrantó aún más. El verdadero filtro de la fe no será la persecución externa, sino el vacío interno. Muchos dejarán a Dios no porque alguien los obligue, sino porque descubrirán que nunca lo conocieron realmente. Desperté otra vez, esta vez empapado en sudor. Era de madrugada y el silencio en mi casa era absoluto. Me levanté, tomé mi Biblia y me arrodillé. No quería esperar a que fuera tarde. Sabía que Dios me estaba dando una última oportunidad de vivir lo que predico, de alinear mi corazón antes de seguir hablando a otros. Y ahora te lo digo a ti, no esperes a que la puerta se cierre. No ignores las señales que ya están frente a tus ojos. No creas que el simple hecho de creer o asistir a una iglesia es suficiente, porque llegará el día en que la multitud se disperse, y solo los que caminan con Él cada día lo verán en la eternidad. No te escribo esto para que sientas miedo, sino para que despiertes, porque este mensaje no es mío, es de Él. Y si lo estás leyendo ahora, es porque todavía estás a tiempo de responderle, porque lo que viene ya comenzó, y lo que he visto aún no ha terminado. Pasaron semanas, pero aquella visión no se apagó. Si acaso, se volvió más intensa. No importaba dónde estuviera, en medio de una conversación trivial, en un culto, incluso caminando por la calle, de repente, una especie de presión en el pecho me obligaba a recordar cada detalle. Era como si Dios me dijera: no es un mensaje para que lo guardes, es una carga para que la lleves. Comencé a notar lo que antes parecía invisible. Las sonrisas que esconden vacío. Los amén que se dicen por costumbre, no por convicción. La facilidad con que repetimos frases de fe, pero la dificultad de obedecer la voz de Dios cuando nos pide algo incómodo. Una noche, mientras intentaba dormir, la misma presencia volvió a llenar mi habitación. Pero esta vez no me llevó a una plaza ni a una iglesia. Me llevó a un pasillo oscuro, estrecho, donde al final había una puerta entreabierta. La luz que salía de ese lugar era tan intensa que me costaba mirar. A medida que me acercaba, escuchaba llantos, gritos y golpes, como si alguien tratara de entrar. Me di cuenta de que eran personas. Algunas las conocía, otras no. Todas tenían algo en común: el terror en sus ojos. Una mano invisible me tocó el hombro y escuché la voz. Estas son las que esperaron demasiado. Escucharon mi palabra, pero no la obedecieron. Ahora conocen mi nombre, pero nunca me conocieron a mí. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies. La puerta se cerró lentamente mientras los gritos se hacían más fuertes, y de pronto, silencio. Un silencio tan profundo que me heló la sangre. Sentí que me quedaba sin aire hasta que la voz volvió. Mientras lees mi palabra, la puerta está abierta. Cuando la ignores, la puerta se cerrará. Entonces todo cambió de nuevo. Me vi en un campo enorme, de noche, lleno de antorchas encendidas. A lo lejos, una multitud se movía, pero no podía distinguir sus rostros. De repente, una ráfaga de viento apagó casi todas las antorchas, dejando solo unas pocas encendidas. Fue entonces cuando entendí. Esas luces eran los que permanecen firmes en Dios. Y la mayoría simplemente dejó que su fuego se apagara. En ese instante apareció ante mí el libro brillante que ya había visto antes. Lo abrí, y esta vez, el versículo que antes estaba oculto comenzó a revelarse palabra por palabra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Al leerlo, sentí como si el peso del cielo entero cayera sobre mí. No era una frase para decorar una libreta, era una sentencia, una advertencia, un llamado urgente. La visión cambió una vez más. Me encontré en una gran sala donde había miles de Biblias abiertas, pero estaban cubiertas de polvo. Algunas tenían café derramado, otras páginas rotas, y otras parecían intactas, pero sin huellas de haber sido usadas. En medio de todas, vi una Biblia que brillaba más que las demás. Cuando me acerqué, vi que tenía mi nombre escrito y me estremecí. Era como si Dios me dijera: el descuido más peligroso no es no tener mi palabra, sino tenerla y no leerla. Caí de rodillas. No podía dejar de llorar. Era como si el peso de mi indiferencia me hubiera aplastado todos estos años. Y en ese momento entendí que la visión no era solo para advertir a otros, era para despertarme a mí primero. Me levanté con las manos temblando, sosteniendo esa Biblia brillante, y cuando la abrí de nuevo, sentí que cada versículo se convertía en una espada que cortaba todo orgullo, toda apatía, todo pecado escondido. No había lugar para excusas. Era como si Dios dijera: o me buscas ahora, o me buscarás demasiado tarde. Desperté gritando, empapado en lágrimas y sudor. Era de madrugada otra vez. Me arrodillé junto a mi cama y no dije nada, porque no había palabras. Solo podía llorar y pedir misericordia. Desde entonces, cada vez que hablo con alguien sobre esto, siento que no es una simple conversación. Es una oportunidad para advertir, para encender una luz antes de que llegue la noche. Y si tú estás leyendo esto ahora, quiero que lo sepas, no llegaste aquí por accidente. Este mensaje te encontró porque todavía hay tiempo, pero no sé cuánto, porque lo que viene ya está a la puerta. Y lo que el Espíritu Santo me mostró aún no termina. Después de aquella madrugada, mi vida no volvió a ser la misma. No era que de repente me convirtiera en un santo intachable. No, era que ahora, cada cosa que hacía, cada palabra que salía de mi boca, estaba bajo un escrutinio invisible. Podía sentir cuando el Espíritu Santo me observaba, y no para condenarme, sino para preguntarme: ¿vas a vivir lo que te mostré, o vas a volver a olvidarlo? Esa pregunta resonaba como eco en mi mente en los momentos más simples. Cuando miraba el teléfono sin rumbo, cuando estaba a punto de contestar con enojo, cuando iba a decir: mañana leo la Biblia. Empecé a darme cuenta de que el peligro no estaba en negar abiertamente a Dios, sino en ignorarlo sutilmente. El enemigo no siempre intenta arrancarte la fe de golpe. A veces solo la adormece. Te acostumbra a lo superficial. Te hace creer que ya estás bien mientras tu corazón se enfría lentamente. Una tarde, mientras oraba, algo extraño ocurrió. No estaba buscando ninguna experiencia mística, pero sentí como si el aire se volviera más denso, como si alguien estuviera entrando en la habitación sin abrir la puerta. No vi un rostro, pero la presencia era tan intensa que me hizo inclinarme al suelo sin pensarlo. En ese momento escuché una voz, no fuerte como un trueno, sino suave, pero imposible de ignorar. Vuelve al primer amor. Yo no busco tu servicio, busco tu corazón. Me quedé inmóvil. Esa frase atravesó todas mis excusas. Recordé mis primeros días con Dios, cuando leía la Biblia con hambre, cuando oraba con lágrimas, cuando no necesitaba que nadie me animara para adorar. Y entendí que, de alguna manera, me había acostumbrado a la rutina y había perdido el fuego. La voz continuó. Muchos piensan que el juicio vendrá de repente, pero para ellos ya comenzó, porque cada día que viven sin mí, su corazón se endurece un poco más. En ese instante, la habitación desapareció de mi mente y me vi en un inmenso salón de juicio. No era como en las películas, con tronos dorados y nubes. Era un lugar austero, pero cargado de autoridad. En el centro había un libro gigante abierto, y comprendí que no era un simple registro. Eran las vidas, las decisiones, los momentos que definieron la eternidad de cada persona.
Vi a una multitud entrar, uno por uno. Algunos salían con un rostro que irradiaba paz, otros salían con un vacío que me rompía el alma. No había gritos, no había protestas, porque todos sabían que el veredicto era justo. Lo más inquietante era que muchos de los que salían con ese vacío habían sido cristianos toda su vida. Cantaban, servían, donaban, pero nunca obedecieron. Me vi a mí mismo acercándome al libro. Cuando estaba a punto de verlo, una mano fuerte me detuvo y una voz dijo: «Aún hay tiempo, pero no para siempre». En un parpadeo, estaba de nuevo en mi habitación, jadeando, con las manos heladas. Me senté en el borde de la cama, temblando. No podía dejar de pensar en esas palabras, no para siempre. Desde entonces, cada vez que comparto esto, siento que no es mi historia. Es un mensaje que pesa y que no me deja dormir tranquilo si no lo transmito. Sé que habrá quienes se burlen, quienes lo ignoren, quienes digan, es solo emoción. Pero también sé que habrá uno, aunque sea uno, que despierte. Y para esa persona, todo valdrá la pena. Porque lo que vi no era un cuento. Era un adelanto de algo que está a punto de suceder. Y aunque no puedo decir cuándo, sé que el reloj ya está corriendo. Y la pregunta no es si estamos listos. La pregunta es, ¿seguiremos ignorando la voz que nos advierte? Porque todavía no he contado lo más fuerte que el Espíritu Santo me mostró. Y no sé si estás preparado para escucharlo. No pude dormir esa noche. Era como si mis pensamientos fueran perseguidos por una sombra, pero no una sombra de miedo, sino de urgencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo ese libro abierto y escuchaba la misma frase: «Aún hay tiempo, pero no para siempre». Me levanté y caminé de un lado a otro de la habitación, intentando procesar lo que había vivido. Me preguntaba, ¿por qué a mí? No soy pastor. No soy un líder reconocido. No tengo un ministerio famoso. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esa era justamente la razón. Porque Dios no estaba buscando títulos, estaba buscando un testigo. Abrí mi Biblia, sin un plan, sin un pasaje predeterminado. La dejé caer sobre la mesa y se abrió en un versículo que, aunque lo había leído antes, esa noche parecía brillar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 6. No pude seguir leyendo. Sentí que el versículo se convertía en un espejo que me mostraba mi propia sordera espiritual. Yo había escuchado muchas prédicas, pero ¿cuántas de ellas había realmente obedecido? Fue entonces cuando una imagen más fuerte irrumpió en mi mente. Me vi caminando en una ciudad enorme, repleta de luces, pantallas, ruido. Pero lo extraño era que todos, absolutamente todos, llevaban vendas en los ojos. Caminaban rápido, pero sin rumbo. Algunos tropezaban, otros caían, y sin embargo, nadie se detenía a ayudar. Era como si el dolor se hubiera vuelto tan común que ya no importaba. En medio de esa multitud, vi rostros conocidos, amigos de la iglesia, hermanos en la fe, personas que me habían abrazado diciendo, «Dios te bendiga», y, sin embargo, tenían las mismas vendas. Gritaba sus nombres, pero no respondían. Intentaba quitarles las vendas, pero no me escuchaban. Fue entonces que comprendí. Esas vendas no eran físicas, eran el resultado de corazones que habían dejado de leer, de buscar, de orar con sinceridad. Creían que ya lo sabían todo, y por eso no podían ver nada nuevo. La visión cambió de golpe. Ahora estaba frente a una puerta gigantesca, cerrada con una tranca de hierro. Golpeaba con todas mis fuerzas, y del otro lado escuchaba pasos, voces, pero nadie abría. Una voz me habló detrás. Muchos llegarán a esta puerta pensando que aún tienen tiempo, pero descubrirán que el tiempo se terminó antes de que decidieran tomarlo en serio. Esa frase me estremeció más que cualquier otra cosa. Sentí como si la eternidad me mirara a los ojos.
Y allí entendí que esta advertencia no era un lujo, era una cuestión de vida o muerte espiritual. De pronto, me vi de pie en un campo inmenso, como un gran escenario preparado para una reunión. Había miles de sillas, pero la mayoría estaban vacías. En la primera fila, unas pocas personas miraban expectantes. Y en el centro del escenario, un solo micrófono, apuntando hacia mí. No había luces, no había música, no había aplausos, solo silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Una brisa suave recorrió el lugar y nuevamente la voz del Espíritu Santo habló, esta vez con una fuerza que me atravesó. El mensaje no es tuyo, pero el encargo sí. Si callas, su sangre será demandada de ti. Me arrodillé allí mismo, aunque no entendía del todo cómo debía transmitirlo. Pero en mi interior sabía que no podía guardarme lo que había visto. Y aquí estoy, contando esto con la esperanza de que alguien, aunque sea uno, entienda que esta advertencia es para él. Lo inquietante es que, desde aquella noche, los sueños y visiones se han repetido, pero cada vez son más intensos. En una de ellas, vi una línea de reloj de arena, y la arena cayendo mucho más rápido de lo que debería. Intentaba voltearlo para ganar más tiempo, pero una mano firme lo detenía y decía, no puedes alargar lo que yo ya he establecido. Y todavía no he llegado a mostrarte lo más fuerte. Lo que vi después fue tan real que al despertar me encontré llorando sin poder parar. Es algo que no puedo guardar mucho más tiempo, porque si no lo comparto, sé que ese peso me va a consumir. Y la pregunta que me persigue es esta. ¿Estás seguro de que aún tienes tiempo? Después de esa última visión del reloj de arena, pasé días sin poder ser el mismo. Iba al trabajo, saludaba a las personas, sonreía, pero por dentro sentía un peso, como si caminara con una piedra invisible atada al pecho. No era depresión, no era simple tristeza, era una carga espiritual. Cada vez que intentaba orar, mis palabras se volvían torpes. No podía orar por mis necesidades, ni por mis planes. Lo único que salía de mi boca era, Señor, despiértanos antes de que sea demasiado tarde. Las noches dejaron de ser un descanso para mí. Una y otra vez, despertaba a las 3 o 3:15 de la madrugada, con el mismo sonido en mi mente, campanas lejanas, como si anunciaran algo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero en una de esas madrugadas, comprendí que esas campanas no estaban llamando a una fiesta, sino a una advertencia. Era como si el cielo estuviera tocando una alarma y muy pocos pudieran oírla. Una de esas noches, al abrir los ojos, la habitación no estaba completamente oscura. Una luz tenue, como dorada, se filtraba desde un punto que no podía identificar. Y frente a mí, otra visión, un largo camino de piedra que llevaba a una ciudad brillante. Pero entre mi posición y la entrada, había un campo enorme de espejos rotos. Empecé a caminar hacia la ciudad, pero cada paso sobre esos espejos me devolvía un reflejo distinto. En uno, me veía orgulloso, en otro, perezoso, en otro, distraído. Era como si esos fragmentos mostraran las áreas de mi vida que aún no estaban sometidas a Dios. Entendí que cada cristiano tendría que atravesar ese campo y que muchos, al ver sus propios reflejos, se darían la vuelta para no enfrentar la verdad. La voz volvió a hablar, con un tono tan serio que sentí que cada palabra me atravesaba los huesos. No todos los que caminan hacia la ciudad llegarán, muchos se perderán, no por falta de dirección, sino porque no soportarán lo que sus propios ojos les muestren. Y como si fuera poco, después de esa escena apareció algo que me heló la sangre. Vi una gran asamblea de creyentes reunidos. Parecía una iglesia enorme, con pantallas, luces y canciones. Todos cantaban, todos levantaban las manos, pero sus Biblias estaban cerradas. Vi que, espiritualmente, sobre esas Biblias cerradas había candados, y en cada candado estaba escrita una palabra: orgullo, comodidad, pereza, confianza en sí mismos.
Algunos intentaban abrir los candados, pero se rendían rápido. Otros ni siquiera intentaban, porque pensaban que ya lo sabían. Y allí comprendí que el enemigo no siempre destruye la fe de golpe. Muchas veces la adormece, hasta que se muere sin que te des cuenta. Esa noche, cuando desperté, sentí que mi corazón latía como si hubiera corrido. Me levanté, fui a la cocina a beber agua, y mientras estaba allí, escuché dentro de mí algo que no era mi pensamiento. El hambre por mi palabra se está apagando, y cuando el hambre muere, el espíritu se enfría. Desde entonces, cada vez que hablo con un hermano en la fe, cada vez que predico, cada vez que grabo un mensaje, no puedo evitar sentir esa urgencia, porque vi algo más, algo que todavía no he compartido por completo. Un momento en que la palabra ya no estaría tan accesible como ahora. No sé cuándo ni cómo, pero lo vi. Y si lo que vi es real, entonces estamos viviendo en un tiempo en que despreciar la Biblia es como tirar el único salvavidas antes de que llegue la tormenta. No sé si me estás entendiendo, pero siento que esta advertencia es más grande que mi propia vida. Lo que viene no será fácil y no todos estarán listos. La pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Después de esa última visión, pasé varios días con un sentimiento que no sabía cómo explicar. Podía estar rodeado de personas, pero me sentía solo. No porque no me hablaran, sino porque sabía que la mayoría no tenía idea de lo que estaba por venir. Era como caminar en medio de una ciudad que duerme, y tú eres el único que escucha el sonido de pasos acercándose. Recuerdo una tarde, mientras regresaba a casa, que me detuve frente a una iglesia vacía. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, el olor a madera y polvo me llenó la nariz. Me senté en la última banca y, sin darme cuenta, comencé a llorar. No lloraba por un problema personal. Lloraba porque entendí que Dios estaba buscando un pueblo despierto, pero la mayoría estaba entretenida. En ese momento, como un susurro claro, escuché dentro de mí: el tiempo de la preparación es ahora, y muy pronto se cerrará. Fue como si esas palabras se incrustaran en mi pecho. No eran un consejo, no eran una sugerencia, era un anuncio. Esa noche volví a tener un sueño. Estaba en una gran plaza, y frente me había dos tipos de cristianos, unos con lámparas encendidas y otros con lámparas apagadas. Los que tenían lámparas encendidas no se preocupaban, porque ya tenían aceite, pero los que tenían las lámparas apagadas corrían de un lado a otro buscando encenderlas, y nadie les daba aceite. Algunos lloraban, otros gritaban, otros simplemente se sentaban a esperar lo peor. En medio de la confusión, apareció una puerta enorme. Brillaba, pero no de manera estridente, sino como una luz suave y firme. Los que tenían lámparas encendidas caminaron hacia ella, y se cerró detrás de ellos. No fue un cierre violento, fue lento, pero definitivo. Cuando la puerta terminó de cerrarse, un silencio pesado cubrió el lugar. Los que quedaron afuera empezaron a golpear la puerta. «¡Ábrenos!», gritaban, pero desde adentro, una voz les respondió con tristeza: «No los conozco». Esa frase me atravesó el alma. No decía «no los quiero» ni «no los acepto», decía «no los conozco». Y entendí que conocer a Dios no es solo saber de Él, sino vivir con Él, obedecerle, dejar que su palabra transforme cada rincón de nuestra vida. Cuando desperté, no podía moverme. Me quedé mirando el techo, sintiendo que todo lo que había visto no era para asustarme, sino para empujarme a un cambio radical. Supe que Dios me había dado este mensaje no para guardarlo, sino para compartirlo, aunque incomode, aunque muchos lo ignoren. Porque lo que viene no es un juego. No es para ver si me animo o cuando tenga tiempo. Lo que viene será tan intenso que solo los que vivan aferrados a la palabra resistirán. Hoy te lo digo con todo el peso que siento en mi corazón. No dejes para mañana lo que el Espíritu Santo te está pidiendo hoy. No cierres tu Biblia para abrirla solo el domingo. No ignores esa voz que te llama a orar, a ayunar, a buscarle de verdad.
porque llegará el día en que la puerta se cierre y no habrá más advertencias. Y cuando ese día llegue, lo único que importará será si estabas preparado o no. Yo ya decidí. ¿Y tú?